Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buena mañana para cada uno de ustedes, dependiendo del momento que nos están mirando. Qué lindo es encontrarnos nuevamente en la casa del Señor, en la presencia del Señor, de manera virtual, ¿sí? A través de estos medios, en esta oportunidad. Sabemos que no es lo que nos gustaría compartir juntos, pero son las medidas que tenemos que respetar en este tiempo de pandemia, tiempo de cuarentena. Así que es la manera de acercarnos a cada uno de ustedes en esta mañana. Así que queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que se está sumando desde su casa. Es nuestro deseo que en estos minutos compartamos de la presencia del Señor y que se puedan levantar altares, amén, altares de adoración en cada uno de nuestros hogares y que juntos podamos comenzar a brillar en diferentes lugares, pero comencemos a levantar nuestra adoración al cielo y comencemos a compartir tiempos que van a edificar y nutrir a la iglesia. Amén. Entendemos que somos parte de un equipo, de un reino que trasciende este mundo, trasciende esta tierra, un reino de los cielos, y entendemos también que es algo que viene de parte de Dios, el comenzar a gestar en hogares, ¿sí? Hogares ardiendo en la presencia del Señor para acercar y para distribuirnos a todo rincón de esta tierra, preparando el camino para el que ha de venir. Así que quiero darte la bienvenida en esta mañana para nosotros, en esta tarde, como digo, para ustedes, o en el momento que están siguiendo la transmisión, que sea un tiempo que vamos a apartar para encontrarnos con el Señor. Amén. Y quiero invitarte ahí en tu hogar que puedas acompañarnos en el libro de Proverbios, libro que venimos trabajando semana tras semana. Proverbios 20, versículo 17. Vamos a leer en esta oportunidad Proverbios 20, capítulo 17, que dice lo siguiente. Dice: el pan robado, palabra de Salomón, el pan robado tiene un sabor dulce. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? El pan robado tiene un sabor dulce, pero se transforma en arena dentro de la boca. Amén. Estas palabras de Salomón nos enseñan esto. Dicen, hacer cosas que no son correctas muchas veces tienen como un gustito que nos agrada, como un gustito dulce. ¿Sí? Salomón dice, el pan robado como que tiene un sabor que nos agrada, un sabor dulce. Pero después, cuando lo comenzamos a comer, se hace arena en nuestra boca. ¿Sí? Y esto nos ocurre en la vida. Esto nos pasa en la vida. Hay muchas veces que creemos que cosas ilegales, cosas que no debemos hacer, cosas incorrectas, es como que nos tientan un poco. Como que le agarramos el gustito, como que parece algo dulce. Pero después de eso, después de que pasa ese momento, esa situación se convierte en arena, en amargura, en dolor, en tristeza. Amén. Y qué importante es que como hijos de Dios entendamos que tenemos que caminar siempre en rectitud, caminar siempre en la dirección correcta. Tendremos que caminar siempre en dirección de lo que Dios preparó para sus hijos. Una vida que honre su nombre, una vida que dignifique su nombre, una vida de testimonio. Quizás es el camino más costoso, quizás es el camino que más nos dificulta, pero el destino está asegurado, la felicidad está asegurada. Cosa diferente de que si hacemos las cosas por detrás. En el momento puede parecer que es agradable, pero después termina siendo algo desagradable para nosotros. Pero si caminamos en rectitud, tenemos por seguro que el futuro está en las manos del Señor y ahí hay victoria y hay felicidad. Y qué bueno que como hijos de Dios aprendamos esto, y esto nos anime a caminar en dirección correcta, nos anime a caminar en dirección oportuna, nos comience a caminar en dirección a lo que agrada al Señor y no a los hombres. Aquello que nos puede costar más, pero que nos asegura y nos promete una eternidad de gloria. Amén. Así que quiero invitarte en tu hogar, ahí donde estás siguiendo la transmisión, que puedas cerrar tus ojos. Vamos a levantar un altar al cielo en esta mañana. Amén. Vamos a decirle a Dios que verdaderamente venga con su gloria y su poder a llenar este lugar, a transformar nuestras vidas y a hacer todo nuevo. Y que seamos hombres y mujeres de rectitud y de verdad. En estos últimos tiempos se está necesitando una iglesia que se levante a ser fiel, a ser justa. Sí, una iglesia que se levanta a vivir correctamente. Y acá estamos, los hijos de Dios, dispuestos a pagar el precio. Amén. Padre del cielo, venimos en este momento a tu casa a encontrarnos contigo, a hacer fiesta en tu nombre. Porque tú has vencido, porque en tu nombre hay victoria, porque tú tienes el control de nuestras vidas. Espíritu Santo, queremos ser hombres y mujeres que caminen siempre en la rectitud, en la justicia, en la santidad, en la verdad. Espíritu Santo, no queremos ser seducidos por este mundo, por placeres, vicios de este mundo. Queremos guardarnos en integridad para ti, porque sabemos que ahí está
mejor precio, ser agradados frente a ti. Espíritu Santo, que en este momento disfrutemos un tiempo de intimidad contigo, que tu nombre sea levantado en cada rincón y en cada hogar, y que verdaderamente, Espíritu de Dios, comencemos a transitar un momento donde tu iglesia se prepara para lo que ha de venir, se prepara para el momento glorioso de tu llegada, una iglesia que se levanta en amor, en fervor, en santidad, para vivir tu voluntad y no la voluntad del hombre. En el nombre de Jesús, a ti te damos la gloria y la alabanza, porque en ti hay victoria, porque tú peleaste y porque tú ganaste. Te honramos y te bendecimos, Jesús. Toda la gloria y toda la alabanza sea para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Victoria
activamos en fe. Tú estás obrando, siempre obrando. Siempre estás obrando. Oh sí, Señor. Siempre, 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 siempre. Siempre estás obrando, Jesús. Honramos tu nombre, Jesús. Te agradecemos porque aunque no veamos, entendemos por la fe que estás obrando. Entendemos por la fe. Y la fe es eso, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy la ponemos en práctica. En esta mañana, en esta tarde, cuando veas este video, lo ponemos en práctica la fe. Que aunque no veamos con nuestros ojos físicos, vemos con el corazón, vemos con el espíritu, vemos camino en el desierto, vemos camino donde no hay. Oh Jesús, gracias, gracias. Activa nuestra fe en este día. Activa nuestra fe en medio de esta situación que estamos atravesando. Activa nuestra fe, Señor. Que seamos cada día más victoriosos, aunque pasemos por muchas situaciones, que salgamos victoriosos. Oh, tú eres el Rey, Señor, por sobre todas las cosas, tú eres el Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias, chicos, por también estar siempre dispuestos, aún en esta modalidad tan rara. Gracias. Para comenzar, vamos a primeramente a pasar un video, ¿sí, Denis? Pasamos un video y ya volvemos. Muy bien, como veían entonces en este video, esto es una técnica, es un video de una técnica japonesa que la técnica se llama, y me lo anoté por las dudas porque no, ya sé que tire otro dato, Kintsugi, sí, lo nombro bien, no sé, discúlpenme, pero es la técnica que se utiliza, que consiste, como ustedes veían en el video, de que bueno, en realidad como que muchas veces lo hemos usado. Yo recuerdo cuando era chica que por ahí alguna taza en mi casa o alguna compotera, algo había en mi casa siempre pegado por las partes, ¿no? Y vos la veías armada la compotera, pero por ahí estaba dividida en 10 partes, no sé. Mi mamá la pegaba con la gotita, me acuerdo. Bueno, seguimos tirando datos acá. Pero es un poco a eso hace referencia esta técnica, ¿sí? Esta técnica japonesa, pero tiene un trasfondo mucho más amplio que el que hacía mi mamá con la compotera y la gotita, ¿no? ¿Por qué? Porque consiste en que cuando una vasija se rompe, recobra más valor, dice. ¿Por qué?
porque cada parte no es unida con la gotita ni con cualquier otro pegamento, sino que es unida con oro, ¿sí? Se pinta y se une con oro. Y eso hace que esta vasija, que por ahí te salía 2 pesos en algún supermercado, cobre un valor mucho más poderoso, más profundo, más amplio, ¿sí? Entonces, esta técnica es usada y está buenísimo. ¿Por qué? Porque nos habla de un poder mucho más profundo del que tiene la vasija luego de rota, luego de amoldada, a la vasija primeramente. Y de eso te quiero hablar en este día, en esta mañana, tarde, noche, como dijimos hoy, a la hora en la que veas este video, ¿sí? Esta reunión. De esto te quiero hablar hoy. ¿Cuántas veces nosotros somos esa vasija? Y Dios utiliza la técnica japonesa en nosotros. No quiero decir que valíamos 2 pesos, pero sí nuestra vida y tiene el valor de la sangre de Cristo, que no es menos, ¿no? No es menos de lo que estamos diciendo, pero sí Él, cada vez que nosotros nos rompemos en su presencia, cada vez que una situación hace que nos quebremos, Él nos vuelve a unir y cobra más valor nuestra vida, ¿sí? Y por eso te quiero hablar de 3 cuestiones importantes, ¿sí? La primera tiene que ver con la resiliencia. No sé si alguna vez escuchaste esta palabra. La primera palabra de la que te quiero hablar hoy es la resiliencia. Según la definición de la palabra resiliencia, significa volver atrás o rebotar, ¿sí? Eso significa la palabra resiliencia. Pero hace alusión esta palabra a recuperarse, a la elasticidad que obtiene una cosa o una persona para recuperarse de un estado. Entonces, por ejemplo, por eso significa rebotar, ¿no? Porque hace alusión o se refiere a la elasticidad que tenemos muchas veces las personas para rebotar ante una circunstancia y justamente a esta elasticidad de volver al lugar, ¿sí? De soportar las situaciones, de soportar lo que estoy viviendo para salir mejor aún, ¿sí? Rebotar y recuperarse, ¿sí? Y para esto vamos a buscar un pasaje que se encuentra en la palabra en Salmo 84, desde el versículo 5 al 7. Este es un salmo de los hijos de Coré que dice así, del 5 al 7. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Escuchen esto. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más y más fuerzas, y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Este versículo es muy interesante porque habla justamente de esta cualidad de resiliencia y esta cualidad de rebotar ante las circunstancias, ¿sí? Porque dice, dichosos, o sea, doblemente feliz, bienaventurados aquellos que, pasando por una situación del valle de lágrimas, dice que lo convierten en fuente de manantial. Y yo digo, ¿seré una persona resiliente? ¿Seré una persona que convierto el valle de lágrimas en una fuente de manantial? Dice que también las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Y dice que según avanzan, cobran más fuerzas. Y de eso se trata la resiliencia, ¿no? Rebotar, el poder de elasticidad, de volverme mejor, de recuperarme ante los sucesos dolorosos. ¿Cuántas veces nos quedamos a vivir en la situación de dolor, en la crisis que estamos transitando? Pero esta palabra dice, dichosos, doblemente felices los resilientes.
¿Por qué? Porque pasan por el valle de lágrimas, pero lo cambian en fuente de esperanza, fuentes de agua viva. Entonces, la palabra resiliencia es muy interesante porque tiene que ver con esto, y también más adelante vamos a ver una historia y podríamos hablar de un montón de personajes en la Biblia que fueron resilientes. Pero para resumir esta primera parte de resiliencia, tiene que ver con que el que es resiliente no dice que no va a pasar por situaciones, dice que las va a pasar, pero esa situación la va a cambiar en bendición. Esa situación de valle de lágrimas la va a cambiar en bendición. Es proactivo, es intencional con el dolor que está sucediendo. Le saca algo bueno, le saca para salir adelante, lo convierte, rebota ante la situación y sale adelante. Tiene el poder de elasticidad. No se queda a vivir en el momento de felicidad, pero tampoco en la crisis. Ese es el resiliente, el del Salmo 84, el que dice bienaventurados. Y te pregunto en este día, ¿vamos a ser los bienaventurados que cambian crisis en fuentes de agua viva? ¿Vamos a ser los resilientes que cambian valles de lágrimas en momentos de felicidad, en días, en lluvias tempranas, en lluvias tardías? ¿Vamos a ser esos resilientes que cambiaron su dolor para bendecir a tantos otros? ¿Vamos a ser los resilientes que pasemos una situación de dolor en nuestra vida, pero la cambiemos por una bendición para otros? La segunda parte que quiero compartirte luego de resiliencia tiene que ver con una palabra que dice que esta palabra es la logoterapia. No sé si alguna vez la escuchaste, pero es fundó esta palabra y unos manuscritos Viktor Frankl. No sé si alguna vez lo escuchaste, pero Viktor Frankl era un psiquiatra judío que fue, es un psiquiatra judío que fue capturado en los campos de concentración nazis, y dice que cuando lo habían capturado mataron a toda su familia, sus amigos, habían un montón de cosas que ya conocemos por la historia y no hace falta que las vuelva a repetir, ¿no? Pero él estaba siendo atormentado cada día de su vida con un montón de cosas con las que lo atormentaban. Y dentro de esa situación de dolor, dentro de ese tiempo en el que él tuvo que vivir, él pudo desarrollar una tesis que es lo que luego de ese tiempo de sufrimiento él puede sacar a la luz, y es muy reconocido, lo que se llama y lo que hoy vamos a ver como la logoterapia. La logoterapia es fundada por él, un hombre que padeció muchísimo sufrimiento, un hombre que realmente vio morir a toda su gente querida, a todos sus familiares, sus amigos, fue maltratado en su cuerpo, en sus emociones, en un montón de aspectos, pero dentro de esa situación, encerrado, él descubre lo que es la logoterapia y dice, dentro de su fórmula para esta logoterapia, él dice que consiste en que una persona puede pasar por múltiples sufrimientos, ¿sí? Una persona puede pasar por múltiples sufrimientos, dolores y crisis, pero le va a ser más llevadero y va a poder soportar el sufrimiento mientras le encuentre un sentido, una razón de ser a ese sufrimiento, ¿sí? Dice que el hombre es resiliente. Recuerden que en primer lugar vimos la resiliencia, ¿no? Que era el poder rebotar, el poder salir victorioso de las situaciones, el poder mantenerse firme en el medio, el convertir el valle de lágrimas en puertas de esperanza. Bueno, y ahora
profundizamos un poquito más en esto que postula Víctor. Dice que un hombre o una mujer puede ser resiliente, es resiliente siempre y cuando le encuentre un sentido, una razón de ser a ese sufrimiento. Y por eso se llama logoterapia. La palabra logos hace referencia al principio, al propósito, al sentido. Entonces él postula una tesis y dice que la desarrolló dentro de los campos de concentración cuando estaba sufriendo el peor sufrimiento de su vida. Allí, él desarrolla una teoría en la que podían maltratar su cuerpo físico, sus emociones, podrían hacerle un montón de males, pero no podían tocar lo que él estaba pensando, el propósito que él tenía en la mente. Él, en medio de esa situación difícil, se imaginaba salir y poder enseñarles a muchas personas acerca de la logoterapia, acerca de lo que estaba padeciendo, ¿sí? Él dice que soportar el sufrimiento, tiene que ver con hallarle un propósito. El propósito que él encontró a soportar ese sufrimiento era salir y enseñar. Y me pregunto, así como te pregunté hoy acerca de la resiliencia, ¿cuánto nosotros tenemos que practicar la resiliencia? Esto de decir, bueno, voy a mantenerme firme, voy a cambiar esta situación de tristeza, cambiarla en una situación de alegría, de modificarla, transformarla en las manos del Señor. Que el Señor me guíe a cambiar esto, a encontrarle un sentido. Profundizamos con esta segunda parte que dice de la logoterapia, lo que postula la logoterapia, que es encontrarle un sentido a esa situación que estoy viviendo. Y esta logoterapia, ¿cómo no podría estar fundada en la palabra? Si en Romanos Pablo nos dice que los que aman a Dios, todo obra para bien. En esto consiste la logoterapia. En que cuando estoy pasando una situación difícil, le encuentro sentido solo, soporto el sufrimiento solo cuando me concentro en el propósito de lo que estoy padeciendo. Muchas veces nos comportamos de dos formas. Una, decimos, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué a mí toda la desgracia? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Podemos tener ese pensamiento, pero por el otro lado, podemos tener otro tipo de pensamiento, que es el que dice, ¿cuál es el sentido de esto que estoy pasando? ¿Cuál será el propósito en Dios de lo que estoy pasando? Si todo me ayuda para bien, ¿cuál será el bien que estoy pasando? Entonces, en vez de quejarme, puedo aprender a ver propósito en la crisis que estoy viviendo. En eso consiste la logoterapia. Poder pensar cuál es el propósito de lo que está ocurriendo. Por eso decía, cuánto más basado en la palabra, en Romanos, que Pablo nos dice, cualquier sufrimiento tiene sentido, porque Dios cambia todo para bien. Él cambia todo para bien. Y de hecho, si vemos en Génesis capítulo 50, versículo 20, Génesis 50, 20, dice así, es verdad, dice José, que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios siempre pone un pero. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Si hay un hombre que fue resiliente, fue José.
En medio de la situación se mantuvo adelante, encontró sentido a lo que estaba ocurriendo, le encontró propósito a la crisis, le encontró sentido, le encontró razón de ser. De hecho, al final de su crisis, o por lo menos lo que la Biblia nos cuenta como el final, dice una declaración poderosa de José de resiliencia. Dice: todo lo que ustedes pensaron en hacerme mal, todo lo que tuve que pasar, que padecer, Dios lo cambió para bien. Qué bueno es empezar a practicar la resiliencia de este punto. Empezar a declarar todos los días: todo esto que estoy pasando tiene sentido en Dios. Tiene sentido en Dios. Amén. Y esta tercera parte tiene que ver con aceptar y perdonar. ¿Aceptar y perdonar qué? Lo que creamos que tenemos que aceptar y perdonar. A veces es a las personas que nos dañan, a veces es a nosotros mismos, a veces es perdonar a Dios, no porque Dios se haya equivocado, sino porque yo esperaba algo de Dios que quizás Él tenía otra voluntad y nos enojamos para con Dios. Y el perdón nos ayuda a liberarnos. Y hay una frase que leí en un libro que me encantó, que tiene que ver con esto, que dice que aceptar la soberanía de Dios es la cúspide de la resiliencia. Hoy hablamos de la resiliencia, de la logoterapia, de encontrarle sentido a la situación, de rebotar, salir airoso de la situación. Y dice esta frase que aceptar la soberanía. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Esa es la soberanía de Dios. Él hace como quiere, cuando quiere y como quiere todo. Aceptar eso es la cúspide de la resiliencia. ¿Por qué? Porque cuántas veces nos pasa que decimos: ¿por qué me pasa esto a mí? Pero si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué a mí? Habiendo tantas cosas, yo lo podría llevar bien a este caso. Pero Dios no nos lo permite. O Dios permite una situación de dolor. Aceptar la soberanía que Dios hace como quiere, cuando quiere y como quiere. Aceptar eso es la cúspide de la resiliencia. Ahí obtenemos el título de resiliente. Y para eso te quiero comentar unos versículos para ir terminando. Génesis 41, versículos 50, 51 y 52. Esto es una declaración de José también, hablando de José. Génesis 41, 50, vamos a empezar a leer. Dice: antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Versículo 51. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Y al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Vaya declaración de José. Tuvo 2 hijos y a los 2 hijos les puso nombres que tenían que ver con la situación de resiliencia que había atravesado. Ahora, yo no sé, porque nosotros lo leemos como Manasés, pero andás a ver cómo le decía. Imagínense llamar a tu hijo: Dios me ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna, vení para acá. Complicado, ¿no? Pero esto es a lo que quiero ir. José le puso el nombre para no olvidarse de dónde lo había sacado y a dónde lo había llevado el Señor. Y esto tiene que ver con la resiliencia. Recordar, primero,
Él selló con el nombre del primer hijo, Dios ha hecho que me olvide. Y en segundo lugar, Dios me hizo fructífero en la tierra del dolor. Esto es ser resiliente. Esto es soportar. Y también te quiero citar el versículo súper conocido por todos, que es Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el versículo anterior, que no es muy conocido como este que acabo de decir, dice Pablo: he estado en pobreza y he estado en riqueza, en salud y en enfermedad. En todo aprendí a contentarme. ¿Por qué no es tan conocido este y es reconocido el todo lo puedo en Cristo? Hoy te quiero recordar el primero. En todo aprendí a contentarme. Eso es ser resiliente. Eso es encontrarle sentido a la crisis. Es aplicar la logoterapia. Eso es aceptar la soberanía de Dios. Aprender a contentarse donde nos toca contentarnos. No es quizás aceptarlo como que es lo que me encantaría vivir, pero sí es lo que el Señor me permite y aprendo a contentarme. Te quiero dejar 2 últimas reflexiones para la semana. La primera dice: conocer a Dios en medio de la aflicción, de una forma que no lo hubiéramos conocido en la felicidad, eso tiene sentido. Conocer a Dios en la aflicción de una forma totalmente distinta a como lo hubiéramos conocido en la felicidad, tiene sentido. Tiene un sentido. Y ese sentido y ese propósito es lo que nos hace contentarnos en el sufrimiento. Y en segundo lugar, te quiero compartir una frase de Víctor Frank, que es cuando él estaba desarrollando su tesis, que dice: el hombre puede ser arrebatado de todo, excepto de una cosa, la última de sus libertades humanas, la de elegir su actitud ante una circunstancia dada, la de elegir su propio camino. Podemos ser arrebatados de todo, pero no se nos puede arrebatar nuestra última decisión, la de encontrarle sentido a la situación que vivimos. Y te animo a que en esta semana podamos seguir practicando esto, podamos ponerlo en obra, que es nuestro desafío y el desafío que nos propone la palabra. ¿Y se acuerdan el video que vimos al principio de la técnica kintsugi japonesa? Cuando nos rompemos y nos quebramos por completo, Él nos une con oro y cobra más sentido en nuestra vida. Aún cuando estemos rotos, recordemos el propósito. Recordemos el propósito. Dios tiene un propósito. Que el Señor nos vuelva a unir con oro y que nuestra vida cobre aún mayor sentido, mayor unción en medio de las situaciones difíciles que nos toca vivir. Aprendamos a contentarnos y aceptar la soberanía de Dios como la cúspide de la resiliencia. Amén. Oramos juntos. Gracias, Señor, porque en este día aprendemos esta teoría. Aprendemos, Señor, sobre la resiliencia, sobre encontrarle sentido a lo que estamos viviendo y sobre aceptar tu soberanía. Señor, en este día te entregamos nuestra vida, nuestros pensamientos, porque muchas veces no aplicamos esto, lo necesitamos. Ayúdanos a ser como José con esa declaración tan profunda de que toda crisis le quiso robar todo, pero vos cambiaste todo para bien. Ayúdanos, Señor, a recordar el versículo de Romanos, cuando Pablo dijo allí que vos cambiás todo para bien de los que te aman.
Y también ayúdanos a recordar esto que dice en Filipenses, que en todo nos haces contentarnos. Ayúdanos a hacernos contentarnos, a contentarnos en toda situación, a encontrarle sentido, propósito, razón de ser a lo que estemos atravesando. Y sé que lo vamos a soportar mejor aún, porque tiene un propósito en ti. Gracias, Señor. Gracias porque nuestra vida tiene un propósito y es darte gloria y honra. Gracias, Señor. Te pido que con esto traigas paz, renuevo, unción a cada uno de nosotros, fuerzas, propósito. Gracias, Jesús. En tu nombre, Señor, te honramos y bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, con este formato nuevo que adquirimos bajo las medidas que se han tomado acerca de la pandemia, queremos avisarles que por el momento, como siempre decimos, esto puede ir siendo modificado y por eso nos mantenemos como en comunicación ante cualquier modificación, pero nos encontramos el próximo domingo virtual, ¿sí? Solo tenemos acceso para la persona que predique y las personas que nos ayuden con la alabanza. Así que presencial nada, solo virtual, ¿sí? Nos encontramos los miércoles 7:30 en vivo, ¿sí? 7:30 en vivo en Facebook y en Instagram. Y los domingos 7:30 también en vivo YouTube y Facebook, ¿sí? El Señor te bendiga, que tengas una linda semana y cualquier cosa, sabes, como siempre decimos, que estamos para lo que necesites. Bendiciones.